están, amigos? Muy buenos días. Un día histórico que, bueno, la gente no va a olvidar porque realmente es nuestra primera vez en Bolivia en una segunda vuelta. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. ¿Cómo está allá en Estados Unidos? Hola Miroslava, hola amigos, qué gusto saludarlos. 19 de octubre, el día de, para muchos como lo han denominado, hoy Bolivia decide su destino. Estamos muy emocionados por la democracia, por todo lo que significa Miroslava. Y bueno, las mesas acá ya en los Estados Unidos han comenzado a instalarse. Vamos a ir con los reportes en instantes más, pero ya se vive también el ambiente electoral aquí en los Estados Unidos. No hay que olvidar también que hemos tenido un país con 10 meses de campaña electoral. Terminan 10 meses de campaña electoral y realmente también son 10 meses en los cuales el gobierno, bueno, pasó la pelota al que va a entrar, ¿no? Eso también hay que recordar, en un momento de crisis, no existe Sí, combustible. estamos justamente viviendo tiempos excepcionales en Bolivia y ha comenzado la jornada electoral. Mira, tenemos este material que nos llega a propósito de la inauguración de esta segunda vuelta. Veamos cómo se inauguraba en La Paz, entiendo, Miroslav. Así es. Y bolivianos. Hoy, 19 de octubre de 2025, quedará grabado en la historia nacional porque será la primera vez que en Bolivia se realice una segunda vuelta electoral en el marco de la Constitución política vigente. También hoy, como en otras oportunidades, es imprescindible que todas y todos acudamos a las urnas y expresemos claramente nuestra preferencia por una de las opciones políticas. Que nadie se quede en su casa, porque la patria nos necesita con el voto. Expresaremos nuestra voluntad y elegiremos a nuestros futuros gobernantes. El pueblo boliviano sabe y conoce que nuestra democracia es frágil. Por eso es importante fortalecerla. En el pasado vivimos permanentemente entre sables y urnas. A propósito, conviene recordar que el 26 de septiembre de 1969 se produjo el golpe militar que derrocó al presidente constitucional Luis Adolfo Siles Salinas y fue el inicio de un largo periodo de gobiernos de facto. Vaya nuestro homenaje al doctor Siles Salinas, demócrata convencido y defensor infatigable de los derechos humanos, ya que precisamente hoy se cumplen 20 años de su fallecimiento. Aquel periodo de gobiernos militares culminó recién el 10 de octubre de 1982 con la posesión del presidente Hernán Siles Suazo. Desde entonces y por 43 años vivimos lo que podría denominarse una primavera democrática que no podemos echar por la borda. Tenemos la obligación de preservarla y mantenerla. No podemos arriesgarla. Esas eran las palabras de Oscar Hasenteufel, ¿no? Mira, cuando habla eso de que rememora el tema de la historia boliviana y los procesos, realmente Bolivia está viviendo una transformación. Hemos estado bajo el paraguas llamado de socialismo del siglo XXI, con Evo Morales por cabeza. Y todo hace ver de que hay una nueva era que está empezando hoy en nuestro país, en Miroslava. Hay mucha expectativa. Entiendo que en Japón ya se cerraron las mesas. Hay ausentismo también en el voto en el exterior. Aquí en los Estados Unidos están habilitados 15.222 bolivianos para sufragar. En la primera vuelta, solo 5.000 votaron. Entonces, el hecho de que no sea obligatorio, entre comillas, como es en Bolivia, hace de que también la gente, pues, de manera distenciosa vea este hecho, si participa o no participa. En realidad es un deber patriótico, ¿no es cierto? Lastimosamente, las primeras cifras en Japón, bueno, estas primeras cifras en Japón no son muy bonitas, ¿no?
Se ha registrado un 67% de ausentismo, cerrando la primera mesa en el exterior. De los 307 ciudadanos en realidad habilitados para emitir su voto en esta segunda vuelta, solo 105 han acudido en Tokio, Japón. Esta es la primera mesa que cierra. Ahí está justamente, tú conseguiste este material, está en redes sociales. Esta es la primera mesa, entiendo, que se ha cerrado en Japón. Y bueno, simplemente Libre habría sacado pues 98 votos, entiendo, y Rodrigo Paz solo 5 votos. Esta es la mesa que se ha cerrado allá en Tokio, en Japón. Y tenemos también algunas fotografías, Miroslava, que tú gentilmente nos pasaste. Ahí tenemos los bolivianos emitiendo su voto. Entiendo eso es en Europa, en España es. Este es en España ya. Okay. Sí, eso ya es en España. En España, en Mallorca, en varias ciudades donde tenemos varios residentes bolivianos, ya han empezado también, han abierto sus mesas en muy tempranas horas de la madrugada, que bueno, allá eso no hay una hora diferenciada, y obviamente ya me imagino que hasta dentro de unas pocas horas ya tendremos también los primeros resultados de estas mesas. Recordemos que son mucho más de 300 bolivianos que viven en Europa. Lo anterior era de Tokio, Japón. Y bueno, esperemos realmente que el ausentismo no se replique en otras partes del mundo, ¿no? Con los bolivianos, porque es muy importante el voto del día de hoy. Además que repetimos, ¿no? Es histórico el tema de ir a una segunda vuelta, pero también es histórico en el sentido de que estamos saliendo de 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo. O sea, nuestra papeleta no está a la izquierda, no está el movimiento al socialismo, y eso también es algo histórico que hay que resaltar. En lo que realmente necesitamos es que las personas elijan dentro de estos dos contendientes quién puede ser el mejor. Y de hecho hemos rescatado notas de la prensa internacional para poder conocer un poco más de los candidatos. Sí, pero hablando justamente de esta hegemonía y de este cambio, Miroslava, quiero que veamos justamente esta nota que habla de CNN a propósito de este cambio, de este viraje en lo que significa la historia, y luego estaremos hablando acerca de los candidatos, cómo se los ve en su semblanza y cómo la prensa internacional los refleja. Como dice en la canción, si nos dejan, vamos a ver en instantes nada más el video. Se está saturando mucho el internet, entiendo que mucha gente está transmitiendo y estamos conectados al mundo. Ahí está. Bolivia se prepara para unas elecciones históricas. Después de casi 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo, el país enfrenta un cambio de ciclo político. ¿Qué significa el fin de esa era? ¿Y cuáles son los grandes desafíos que marcarán el próximo gobierno? Desde 2005, el MAS dominó la política boliviana bajo el liderazgo de Evo Morales y luego de Luis Arce. Pero en esta elección, el candidato oficialista Eduardo del Castillo obtuvo el peor resultado en las urnas en 2 décadas y no llegó a la segunda vuelta. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se impuso con poco más del 32% de los votos. Unos puntos más abajo quedó Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libertad y Democracia, con casi el 27%. Este domingo, ambos disputarán un balotaje inédito que definirá quién será el próximo presidente del país andino. Pero sea quien gane, el nuevo líder asumirá en medio de fuertes tensiones económicas. Bolivia enfrenta un déficit fiscal creciente y una inflación interanual que superó el 23% en septiembre, según cifras oficiales. En la última década, la producción de petróleo cayó un 57,7%, y la de gas un 46%, provocando escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles. A esto se suman bloqueos sociales y protestas recurrentes. Año ya que estamos haciendo ya así, sufriendo, durmiendo 3 noches. No hay abastecimiento, no sé qué es lo que está pasando. Con este gobierno nuevo mejorará, no sabemos. En el Congreso, el panorama también será desafiante.
Aunque el MAS perdió prácticamente toda fuerza parlamentaria tras la derrota en agosto, la Asamblea Legislativa quedó fragmentada entre varias fuerzas opositoras y ningún partido tendrá control absoluto, por lo que el próximo presidente deberá construir alianzas para aprobar leyes clave en un contexto de urgencia económica y social. En el frente internacional, Bolivia buscará redefinir su rol geopolítico. Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y una estrategia más agresiva en la región, La Paz se aleja de 2 décadas de alineamiento con el eje bolivariano y se perfila para un mayor acercamiento pragmático a Estados Unidos y Europa. Ambos candidatos finalistas han mostrado disposición a estrechar lazos con Washington y desde Estados Unidos lo ven con buenos ojos. Both of the candidates running in that election, in the runoff election, want strong and better relations with the United States and another transformative opportunity there. Con el MAS fuera del poder, la influencia de Irán, con quien se han firmado acuerdos en diferentes áreas en estos años, parece quedar en entredicho, mientras Washington busca corroer la presencia china en América Latina. El país andino, con una de las mayores reservas de litio del mundo, podría convertirse ahora en un escenario clave de disputa geoeconómica. Bolivia entra así en una etapa inédita. Los desafíos económicos, legislativos e internacionales serán decisivos para definir el rumbo del país en los próximos años. Manuela Castro, CNN. Esta es... Bien, así está viéndose cómo se vislumbra el panorama. Quiero saludar, hay gente que nos está siguiendo en línea. A Alison, de hecho ya hay primeros comentarios, ¿ah? Sí, a Alison Calero, no ha escrito, pero sé que nos está viendo. Gracias, Alison. Es una líder boliviana que reside acá en Virginia. Gracias por seguir nuestra transmisión. Y también tenemos gente que nos está escribiendo, Miroslav. Así es, compartamos un poco el sentir de las personas. Hay observaciones al Tribunal Supremo Electoral, pese a que Óscar Hasenteufel ha asegurado que en esta jornada van a existir medidas de seguridad que van a usarlas por primera vez. Pese a eso, podríamos decir, falta de... por las elecciones pasadas, las observaciones encontradas, se recuerda que el TREP en alguna ocasión incluso se suspendió, hubo problemas, denuncias de que se estaba de alguna forma manipulando los resultados. Esta sombra lleva hasta el día de hoy el Tribunal Electoral y estas son, digamos, algunas de las reacciones que se tienen de la ciudadanía. Carlos Lino asegura que las poselecciones deberían renunciar los del Tribunal Supremo Electoral por incapaces y bueno, también habla, ahí está, 2 candidatos capaces, muy capaces, dos candidatos son ahora Tuto Quiroga y Rodrigo Paz Pereira, pero lo arruinan sus vicepresidentes, sus candidatos vicepresidenciales. Hay que esperar nada más, dice. Bueno, el señor Lino dice, lojó, puntos suspensivos, sus vices. Bueno, es que tal cual, lo jode. Lo jode sus vices. Mira, yo pienso que lo más flaco de ambos candidatos, el talón de Aquiles, ha sido sus vices. O parafraseando al Imperio Romano, el Brutus de cada candidato, de cada partido, sus vicepresidentes. No lo digo en tono de chiste, sino porque en realidad son lo que más ha generado polémica, ambos en su momento. Y yo lo veo a Rodrigo Paz muy estable, muy intelectual. Rodrigo Paz creo que se ha preparado toda la vida para este momento. Y yo, qué bien que lo haga ahí. Es un hombre académico, estudioso, disciplinado. Rodrigo Paz, yo creo que es un gran boliviano. Y además que es del linaje político, ¿no? Su padre ha sido presidente. Sí. Y de eso vamos a ver la historia un poco de Rodrigo Paz en las siguientes notas, porque es bueno conocer a los candidatos a los que no se han dado la molestia, porque sí, uno dice, bueno, sí, todo el mundo ya los conoce, ya sabe, pero hay gente que no, y también es bueno recordar, vamos a hablar de cada uno, ¿no? Sí, pero antes, Miroslava, permíteme decir algo, porque no piensen que estoy haciendo campaña por alguien. También me parece extraordinaria la formación que tiene Jorge Quiroga, o sea, profesional, quiero decir. Es un ingeniero, es uno de los primeros bolivianos que ha trabajado en grandes transnacionales. Es un MBA, se le dice acá, un máster en economía, en administración de empresas. Y yo pienso que es un gran intelectual también, Jorge Quiroga. Entonces, yo pienso que tenemos 2 candidatos que llegan bien preparados.
te he perdido un rato, Miroslava. No sé si estamos en línea. ¿Estamos ahí? Bueno, mientras Miroslava Fernández retoma la comunicación, amigos, lo anunciado, veamos la semblanza de Rodrigo Paz, candidato a la presidencia en segunda vuelta. Consideran un rostro nuevo, pero ha dedicado toda su vida a la política. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, fue el candidato más votado en la primera vuelta del 17 de agosto, al obtener el 32% de los votos, a pesar de que las encuestas solamente le pronosticaban un 10%. Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, nació en España durante el exilio de su familia bajo la dictadura militar boliviana. El político de 58 años estudió Economía y Relaciones Internacionales, obteniendo una licenciatura de la American University de Washington, y se ha posicionado como una alternativa centrista, prometiendo mantener los programas sociales para los desfavorecidos y promover al mismo tiempo el crecimiento impulsado por el sector privado. Desde el día 1 tendremos combustible, tendremos incentivos tributarios, tendremos todos los beneficios sociales, serán respetados, aquí no hay duda, aquí no hay riesgo con respecto a los bonos. Vamos a dejar con mucha claridad, todo el mundo tiene a levantar la voz y levantar su protesta, pero aquí la violencia no tiene cabida. Sus propuestas económicas dejan al Estado como impulsor de un creciente sector privado. Incluye incentivos fiscales a la pequeña empresa y a los autónomos y más competencias fiscales para los gobiernos regionales. Además, propone una reforma judicial acompañada de medidas anticorrupción y la mejora de las relaciones con países como Estados Unidos. Rodrigo Paz comenzó su carrera política en Tarija, la región sureña productora de gas de Bolivia, donde ocupó los cargos de concejal, alcalde, diputado y donde actualmente es senador. Su compañero de fórmula es Edman Lara, un ex policía convertido en personalidad de las redes sociales. Conocido por sus vídeos virales en TikTok en los que denunciaba la corrupción, conectó con los votantes de clase trabajadora. Ha sido clave en el éxito de la candidatura en la primera vuelta. Un éxito que Rodrigo Paz intentará repetir contra su rival conservador Jorge Tuto Quiroga en la segunda vuelta. Bueno, ahí lo teníamos a la semblanza de Rodrigo Paz. Veamos cómo se lo presenta la televisión internacional a Jorge Quiroga Ramírez. Esencial para Jorge Tuto Quiroga, el candidato derechista de Alianza Libre. Quiroga cuenta con una dilatada trayectoria política con marcado perfil económico. En 1990 fue subsecretario de Inversión Pública y 2 años después ministro de Finanzas, cargo que lo llevó también como representante del país ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sus detractores critican que Quiroga accediera a convertirse en 1997 en vicepresidente del país bajo el gobierno del exdictador Hugo Banzer, cuando éste retornó al poder por la vía democrática. Quiroga asumió la presidencia del país entre 2001 y 2002 tras la renuncia por enfermedad de Banzer. A lo largo de su carrera, Quiroga ha sido una figura destacada de la derecha boliviana y un férreo opositor del movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales. El ingeniero industrial de 65 años ha prometido en su campaña electoral estabilizar la maltrecha economía boliviana, golpeada por una inflación galopante, y atraer inversiones que permitan impulsar el crecimiento del país. Soy quien tiene la claridad y la propuesta para restaurar la confianza y traer el dólar. Así se pueden devolver los 2.400 millones de dólares. Somos un país pequeño, eso es mucho dinero para decenas de miles de personas que no pueden sacar sus ahorros en dólares del banco. Me preguntan qué leyes voy a cambiar. Todo. Vamos a cambiar todo desde ahora hasta Navidad. Hidrocarburos, minería, impuesto al litio. Vamos a hacer la mayor revolución liberal inmobiliaria de la historia de América Latina. Como compañero de binomio, Quiroga apostó por Juan Pablo Velasco, uno de los emprendedores digitales más destacados de Bolivia.
Quiroga aboga por un plan para la economía que pasa por eliminar el doble impuesto a la inversión extranjera, la apertura sin restricciones a la importación de combustibles y, a diferencia de su contrincante Rodrigo Paz, endeudarse con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para impulsar las reformas en el país. Ahí teníamos entonces la primera historia, ¿no? Sí, también ya pusimos la de Rodrigo, mientras un rato te está lista, porque por este tema del internet que a veces nos juega una mala pasada. Bueno, así está la semblanza de ambos candidatos, Miroslava. Así es, entonces es bueno conocer esos pequeños detalles que a veces uno los pasa por alto, porque estamos hablando de quién va a ser la persona que va a liderar esta crisis, este problema que está afrontando, una especie de recesión que ya le han llamado. Las cifras del INE, las más recientes, no son nada buenas. Entonces, yo creo que vamos a tener que salir de nuestras casas lo más temprano posible y acudir a las urnas. De esta forma, no solo vamos a ser parte de este día histórico como segundo balotaje, sino también vamos a tener la posibilidad de marcar de una vez un cuadro que sirva para un nuevo ciclo. Eso es lo más importante el día de hoy y obviamente teníamos que ser parte de eso. Bueno, te ves, ahora sí estás impecablemente hermosa en pantallas, Miroslava. Mira, te quiero mostrar esto para la gente aquí en los Estados Unidos que me está llamando, me han escrito varios mensajes, gracias amigos. Ahí está, esto está en todas las plataformas también de la revista Latinos. Estos son los recintos electorales acá en el área metropolitana de Washington. Atención para la gente que está manejando su auto y nos escucha como si fuera radio. Los recintos electorales en Arlington, en la escuela Georgetown, en High School en Arlington, en la 5200, en la Georgetown misma, en Boulevard Arlington, ahí está, en Arlington, lo reitero, en Virginia. También en Virginia está en Fairfax, en el restaurante Luz Mari. Todos conocen este restaurante porque pues ahí vamos a comer delicioso siempre. Y a propósito, saludos a Marisol González, la propietaria de Luz Mari, una gran amiga ahí en Fairfax, en Fallchurch, ahí está Luz Mari. Ahí también hay un recinto electoral. En Washington, en la Embajada de Bolivia, a quien les habla, va a ir a votar en instantes nada más. Nosotros votamos en la Embajada de Bolivia. Me dicen que ya están las mesas, han empezado a las 8 de la mañana, entonces vamos a ir a corroborar y a hacer igual un material para los siguientes días. Y en Maryland está en el Pike, en el Diamante Latino Restaurant, en Maryland, para la gente que vive en ese estado, en el área metropolitana de Washington. En Maryland, ahí en Pike, el Diamante Restaurant, ahí estamos emitiendo nuestro voto. Y por si acaso, si usted tiene dudas, se ha reempadronado y no sabe dónde votar, puede entrar a la plataforma yoparticipo.org Bolivia BO, y ahí lo tenemos también el QR, donde usted puede rastrear solamente con su cédula de identidad donde le toca sufragar. Esto es importante para la gente que nos sigue aquí en Estados Unidos, para los bolivianos. Le sale el número de mesa más, ¿no? Sí, es lo bueno. Pero comprenderás que en cada recinto electoral aquí no tenemos muchas mesas. La máxima cantidad de mesas era en la embajada, habían 3 mesas. Luego entiendo que hay 1, 2, 3 a mucho en cada lugar. O sea, no son muy grandes, ¿no? Pero bueno, ahí está. Arlington, Fairfax, la embajada, y en Maryland, en el Pike, el Diamante Restaurant. Perfecto. Bueno, también tenemos a el representante del órgano de la OEA, que se encuentra en Bolivia. Son casi, creo que más de 80 que están siendo partícipes como veedores también acá, haciendo el seguimiento a las elecciones, y hablaba también uno de ellos el día de ayer de cómo están viendo esta jornada en nuestro país. Muy buenas tardes. Es muy grato volver a Bolivia como jefe de la misión de observación electoral de la OEA y acompañarlos en esta segunda vuelta, en la que escogerán a su presidente y vicepresidente. Desde la llegada de la misión al país,
Hemos sostenido reuniones con el presidente del Estado Plurinacional, con las autoridades electorales del nivel local y nacional, con equipos técnicos del órgano electoral, con las candidaturas y también con la academia, las organizaciones de la sociedad civil, observadores, así como con representantes de la comunidad internacional. Agradecemos la apertura con la que nos han recibido. Desde el inicio de la jornada electoral este domingo y hasta la transmisión de los resultados, los 83 integrantes de nuestra misión estaremos presentes en centros de votación de los 9 departamentos del país y también en 4 ciudades del exterior para observar y recopilar información detallada. Con ello, la misión presentará su segundo informe preliminar que incluirá observaciones y recomendaciones sobre todos los temas observados desde el inicio del proceso. El objetivo es, una vez más, apoyar el mejoramiento continuo del sistema y las instituciones electorales en su conjunto. Desde la misión de la OEA, llamamos a la ciudadanía a votar con la misma tranquilidad que lo hicieron en la primera vuelta y a las candidaturas y actores políticos a esperar con calma y con prudencia los resultados que serán anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, única autoridad constitucionalmente habilitada para ello. Como jefe de la misión, los mejores votos para que este domingo se renueve el compromiso democrático del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Ahí tenían entonces el invitado esta mañana también ha vuelto a hablar, ha repetido prácticamente casi lo mismo, solicita, pide a la población boliviana tener fe, tener esperanza, votar, ser parte de esta contienda, de lo que significa esta fiesta electoral democrática, ¿no? De esta forma, amigos, cada uno tenemos que ir a votar y anunciarles que estaremos con ustedes también más adelante para más o menos ¿qué hora? Yo creo que entre las 9 y 10 de la noche estaremos ya con los resultados. Y a propósito de la OEA, también aquí el embajador Héctor Arce, el embajador de Bolivia ante la OEA, conversó con la Organización de Estados Americanos. Hoy vamos a ver la parte justamente, la declaración histórico para la democracia boliviana. Hablamos con el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, que nos daba estos detalles. Y hemos atendido una serie de circunstancias con miras a facilitar la absoluta transparencia y idoneidad de las elecciones generales del próximo 19 de octubre. En ese entendido, se han transmitido a la misión de observación electoral de la OEA algunas situaciones que aparentemente pretendían entorpecer el proceso electoral y que ya fueron superadas. Concretamente, la presentación de un absurdo proyecto de ley que pretendía cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y una absurda denuncia también sobre una supuesta irregularidad en 3.600 actas electorales. Estas circunstancias han sido puestas de manifiesto ante la misión de observación electoral. Se les ha explicado que no advierte mayor riesgo, que son situaciones aisladas, y esta situación de coordinación permanente nos ha permitido coadyuvar a que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos sea una misión profundamente robusta. Están yendo 83 observadores permanentes, están yendo a la cabeza de las máximas autoridades de la OEA, y obviamente es nuestro granito de arena, nuestra forma de apoyar a una elección absolutamente limpia, transparente, fundamental e histórica, como hemos mencionado, al ser la primera vez en nuestro país que vamos a llevar adelante un balotaje en segunda vuelta entre los dos candidatos más votados para definir quién será el presidente y el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, es interesante, ¿no es cierto? Es interesante el hecho de cómo se da vuelta la situación, la historia y los personajes. Personajes que en determinado momento apoyaron leyes realmente deleznables para nuestro país, aparecen estas últimas semanas como parte de gobierno diciendo, wow, sí, ¿saben qué? Todo lo que hicimos en el pasado fue malo y ahora lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, gracias por pasarnos esta entrevista. Pero no solamente es él, incluso el señor García, que es dirigente del Movimiento al Socialismo, el máximo representante, habló en contra del gobierno. Y él fue una parte importante, podríamos decir, de apoyo
al gobierno actual. Incluso el ministro de Obras Públicas salió para hacer el recuerdo que él fue parte, que en su momento no dijo nada. Y ahora, obviamente, que ven que ya están de salida, amablemente nos dicen que las cosas las están haciendo bien. Me alegra mucho. Bien, nos siguen escribiendo. Ahí está Richard Salamanca Villarreal. Bueno, saludos hermanos, excelente trabajo, sigan adelante. Richard Salamanca es mi compañero de colegio. Yo le mando un abrazo fuerte. Creo que está viviendo en La Paz, si no me equivoco. Creo que tiene un restaurante muy coqueto. Alguna vez lo veo por internet. En la ciudad del Alto, si no me equivoco, o en La Paz. En fin, saludos hasta mi querida Bolivia. Gracias, Richard Salamanca, por seguir la transmisión. Mi amigo del Antonio Díaz Villamil, del glorioso colegio. Saludos a toda la gente que nos sigue en transmisión. Bien, tú dices bien, Miroslava, es que estamos viviendo tiempos, yo diría, muy particulares, ¿no? Entonces ya todo lo que es más Evo, todo lo que es Arce, ya que nadie quiere, nadie se acuerda. Es más, tú has visto que mucha gente ha ido a apoyar a algún candidato. No quiero que tratemos de no contaminar la elección, pero hemos visto gente del MAS apoyando a uno de los candidatos, a otro candidato, a algún candidato en específico, y hay gente que también los abuchea, los ha golpeado en concentraciones. Yo veía eso por redes sociales. Pero bueno, estamos viviendo tiempos excepcionales. Bolivia tiene que salir de la crisis. Eso es lo más importante, que tiene que salir de la crisis. Y mira, este es el informe de la televisión alemana, cómo ven la crisis de Bolivia y las dos visiones diferentes, según, lo reitero, la prensa internacional, acerca de lo que propone Rodrigo Paz y lo que propone Jorge Tuto Quiroga para salir de la crisis. Veamos esta nota. El expresidente de derecha, Jorge Quiroga, y el senador de centroderecha, Rodrigo Paz, que compiten por la presidencia de Bolivia en el balotaje del domingo, proponen distintas recetas para enfrentar la aguda crisis económica en Bolivia. El país, de más de 11 millones de habitantes, termina un ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda y la crisis económica es la peor en 4 décadas. Ha agotado sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles. La escasez de divisas y carburantes ha disparado una inflación interanual de 23%. El expresidente de derecha, Jorge Quiroga, prometió una apertura de la economía boliviana a los mercados internacionales. No, es a los gringos hay que insultarlos. No. Ese fue un error. A los gringos, a los europeos, a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, a los vecinos, no hay que insultarlos. Hay que venderles productos que traen empleo, que vengan ellos a invertir, que nos traiga divisas, que nos dé futuro. Fue mandatario de Bolivia 12 meses, luego de que el expresidente Hugo Banzer, un exmilitar elegido en democracia, debió renunciar por un cáncer terminal cuando Quiroga era su vicepresidente. Se define como un liberal que pondrá fin a 20 años de socialismo, mientras que el candidato Rodrigo Paz rehúye del membrete ideológico y propone un capitalismo para todos, repartir la mitad del presupuesto público entre los 9 departamentos, así como reestructurar las finanzas estatales antes de recurrir a nuevos créditos internacionales. La gente quiere capital, por eso hemos propuesto capitalismo para todos. Platita, para que te entre platita, hagas tu empresa, hagas tu negocio, compres autito, techo, salud, educación. Paz fue diputado, alcalde y ahora es senador por Tarija, un departamento rico en gas y petróleo, del que su familia es oriunda. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y su familia fue perseguida por dictaduras militares. Llegó al balotaje de manera inesperada al ganar la primera vuelta. Las encuestas lo situaban entre el tercer y quinto puesto y ahora tampoco aparece como favorito. Levanten la mano los que... Bien, ¿qué tal? Bueno, dos visiones, dos formas de solucionar. Por un lado, capitalismo para todos, sociedades mixtas. Pero les faltó, Dime. Les faltó la propuesta principal, uno que habla de por lo menos hacerse un gran préstamo del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales, y el otro que habla de una reducción de gastos
y reducir obviamente el aparato estatal que ha crecido enormemente por temas de proselitismo y prebendas. Entonces son dos detalles que le faltó ahondar un poco más a la nota. Sin embargo, es muy necesario saber exclusivamente que el tema principal ha sido el económico dentro de las campañas. Bueno, el tema, yo coincido contigo, el tema de fondo para los bolivianos en este momento es cómo se sale de la crisis económica. O sea, el cómo es lo más importante. No hay los recursos. Es cierto, puede haber una contracción de gastos, lo que tú quieras, en Bolivia, pero indudablemente que el país tiene que pensar en recursos frescos, es decir, tiene que tener una inyección económica. No hay otra manera, porque si tú pides que la gente que tiene guardados sus dólares los saque a circulación, pues nadie en su sano juicio en este momento va a sacar sus dólares y va a querer meter al sistema financiero. Es más, si en este momento alguien tiene 50, 10 dólares, 20 dólares en Bolivia, lo menos que va a hacer es ir al banco a depositarlo. O sea, hay que ser realistas. Entonces, lo que se necesita es una solución concreta. Y ahora, dime, Miros. De hecho, la AFP, que es una agencia internacional de noticias, hizo un sondeo a la población y me pareció muy interesante lo que hablaban, ¿no? Ellos prácticamente, y es gente, digamos, que han encontrado en los mercados, en el Alto, o sea, no es gente de la urbe, ¿sí? O que tengan rostro de funcionario público, nada por el estilo. Es gente que asegura que tienen confianza realmente en la propuesta económica. La población en Bolivia esta vez se ha fijado más en la propuesta económica y calculan que por lo menos después de salir elegido uno de los dos, en 1 o 2 semanas saldrán los movimientos sociales a hacer sus peticiones. O sea, inmediatamente ya harán una evaluación, verán cómo de alguna u otra forma, te soy cruda, van a tratar de subirse al carro ganador. Y obviamente si no lo logran, porque la torta no se puede distribuir entre tanta gente como lo hacía el movimiento al socialismo antes, van a iniciar las medidas de presión, van a iniciar las peticiones, las solicitudes de audiencia con los candidatos que hayan ganado. Entonces no es tan fácil. De hecho, yo admiro muchísimo a los dos contendientes porque saben perfectamente que no va a ser fácil. De hecho, las alianzas previas para la última parte de la campaña electoral han tenido que ser muy exhaustivas. Y se habla incluso de un cierto apoyo por parte del voto duro del movimiento al socialismo y del evismo hacia Rodrigo Paz Pereira. Esto de alguna forma ha causado un estupor y ha causado también molestia en otros sectores de nuestro país. Pero por eso lo reitero, es importante su voto. Yo sé que en el exterior no existe la obligación como en Bolivia en el hecho de que si tú no votas no te dan la papeleta y obviamente sin la papeleta no puedes hacer transacciones en el banco, no puedes hacer nada con el Estado y con las entidades financieras. En el extranjero no es así. En el extranjero realmente la gente lo hace por patriotismo, lo hace porque realmente quiere ser parte de esto que es una jornada democrática y ver cambios positivos, ¿no? Te decía en el anterior programa, hay la frase de mi amada Bolivia, mi Bolivia amada. Entonces, bajo ese sentido es que tenemos a muchos bolivianos y esperamos realmente que no exista ausentismo en esta ocasión, que en esta ocasión ustedes arrastren a todos los que tienen más de 18 años para que puedan participar y también puedan decidir junto a los casi 9 millones de bolivianos que el día de hoy tenemos que salir a las urnas. Así es, Miroslava. Tú lo has resumido muy bonito. Definitivamente tenemos que participar. Gracias, le decimos a la gente, no podemos contestar sus llamadas telefónicas. Gracias por escribirnos. Tampoco podemos poner en público lo que nos están mandando, apoyando a uno u otro candidato por un tema de equidad. Les pedimos, por favor, que no coloquen estos mensajes. Obviamente no se va a usar ninguno en plataformas, pero por favor, no podemos leer públicamente ninguna simpatía. Vaya a votar. Gracias por seguirnos.
vaya a sufragar. Lo lindo de Bolivia es, yo me acuerdo siempre, el hecho de que siempre hay mucha gastronomía, comida rica, y es un momento siempre familiar. Aquí en los Estados Unidos no pasa eso, porque aquí el ritmo es diferente, además los espacios son muy particulares, para resumirlo. Entonces no hay ese calorcito adicional, pero sí mucha gente, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en las últimas horas aquí en Estados Unidos? Han llegado muchos artistas, te cuento. Han estado haciendo sus shows, hemos estado en algunas discotecas, bailando ritmos bolivianos, en fin. Y aquí todavía se sigue viviendo el mes de la herencia hispana. Hay varios eventos. También se vive el clima electoral. Justo estas épocas en Estados Unidos hace unos años, y yo recuerdo que ya habían casas preparándose para Halloween incluso. Sí. Ya tú ves aquí por Arlington principalmente que las casas están para eso, o sea, los espacios, quiero decir, sí. Los jardines. Y bueno, ya estamos en Halloween, aquí es el consumismo total. Entonces ya en los supermercados tú ves desde, qué sé yo, cookies, galletas, todo lo que son pasteles, tortas, cakes, etcétera. Todo eso ya están con esos motivos de esta fiesta de Halloween. Entonces, yo te cuento. Yo te cuento que en Bolivia hemos pasado, digamos, una primavera peculiar. Ha llovido mucho. Hay ciudades que han sufrido inundación en sus calles, o sea, las calles anegadas, mejor dicho, de agua por la lluvia, y ha nevado. O sea, gracias al frío y a la lluvia hemos visto el nevado, por ejemplo, en las cordilleras, en los lugares como Cochabamba, y otras ciudades más. Entonces hace un poquito de frío, porque así los días son nublados los últimos 2-3 días, pero que eso no impida salir. Tenemos una nota más, Miroslava, y con esta ya nos vamos. Encontramos en la Embajada de Tokio, Japón. Estamos en las elecciones presidenciales. Nos encontramos con el señor Jaime Yoshie, que es el representante notario del Tribunal Supremo Electoral. Queríamos preguntarle cómo va la jornada electoral, desde qué hora a qué hora va a ser las elecciones, a qué hora se va a cerrar la mesa de sufragio, cuántas son las personas que están habilitadas para votar en Japón, y por último, que me regale un mensajito para los residentes bolivianos que están acá en Japón. Buenos días, Ine-chan. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los compatriotas bolivianos acá en Japón. La jornada electoral comenzó puntual. Vivimos en Japón a las 8 de la mañana. Claro, los jurados están mucho antes, ¿no? Desde las 6 de la mañana estamos preparando todas esas cosas. Y son 307 habilitados los bolivianos acá para votar. Y hago un llamado que todavía tienen tiempo. Comenzó a las 8 y va a terminar a las 4. Todavía tienen tiempo de venir, de acercarse acá a la embajada. Es al frente de Tokio Tower. Bien, mira, qué bonita la interculturalidad. Fíjate los rasgos de la gente. O sea, es que es lo hermoso del planeta. Yo pienso que es lo más lindo en la intercultural, tolerarnos. Y las mezclas raciales. Cuando uso el término racial, me refiero específicamente al tema de mezclas étnicas, no de otra forma. Y por eso a veces no se entiende cómo algunos lugares todavía ven la migración como un delito, como una penalización. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema, pero bueno, en fin. Qué hermosa esa joven, esa señora, esa dama, que ya si tú ves tiene rasgos incluso ya de esa cultura. Bueno, en fin, bueno, que viva la democracia, que viva Bolivia, y ahí estamos, mi querida Miros. Nos vemos a las 9 de la noche, amigos, para poder ya tener las cifras, digamos. A las 8 en punto, en realidad, uno ya puede tener las cifras, pero a las 9 ya tendremos un panorama un poco más amplio para poder hablar de quién es el ganador, el futuro presidente de nuestro país, dentro de las dos, podríamos decir, propuestas que existen en este momento, que es Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Sí, entre las 9 y 9 y media, Miroslava, ¿te parece que vamos a ir al contacto con la gente? Vayan escribiéndonos, por favor, tanto al muro, a la plataforma de Miroslava Fernández, o también a Revista Latinos, o también a mi blog personal, ustedes saben cuál es. Pues vayan, si tienen algún video que quieran que compartamos más tarde con el mayor agrado, mándenos, toda esa información nos va a servir mucho para socializar
Si usted ha ido a votar también, sáquese una foto ya, no puede sacarse la foto el rato que está votando, pero se ha vuelto muy popular que tú estás metiendo a la ánfora y te tomas una foto, una selfie, hágalo, diviértase, pero digo diviértase pues respetando y sobre todo pues cumpliendo con este deber tan noble como es la ciudadanía. Nos vamos, Enrolada. Volveremos con nuestro dedo pintado, ¿ah? Muy buenos días, feliz día entonces a todos, amanezcan bien, piénsenlo bien y hagan su voto realidad. Disfrutemos de esta jornada.